La mansión que tengo aquí atrás podría valer más de 20, 30 o 40 millones de pesos, pero que actualmente, hoy, en pleno 2025, está completamente abandonada. Encontré una mansión escondida en la ciudad de Guadalajara, casona que aparentemente fue de ex socios de una de las empresas más importantes del mundo, Coca-Cola. Por increíble que parezca, la casa está completamente abandonada y desolada, sin tener ninguna razón para funcionar, pues no la habita nadie y tampoco parece estar en venta. Guadalajara no es una ciudad con grandes edificios, pero sorprendentemente la zona en la que se encuentra esta casa abandonada sí los hay, y vaya que hay demasiados. Pues tan solo a su alrededor podemos observar más de 10 edificios a una distancia de poco menos de 1 kilómetro cuadrado. Las razones de su abandono son desconocidas, pues solamente quien la visita puede especular lo que aquí pasó. No es una novedad que en Guadalajara existan un montón de lugares abandonados como este, pero que lo abandonen en una de las zonas más ricas y privilegiadas no parece la idea más astuta. La mansión que tengo aquí atrás fue alguna vez de dueños o accionistas de Coca-Cola. Ya sé que puede parecer increíble decir que esta fue de Coca-Cola y que hoy, actualmente, se encuentre completamente abandonada. Pero por increíble que parezca, esta mansión alguna vez fue una mansión lujosa en una colonia increíble, con mucho dinero, pero que actualmente, hoy, en pleno 2025, está completamente abandonada, sin un alma que quizá quiera revivir lo que alguna vez aquí sucedió. Sí resulta ser increíble que una mansión de este tipo en una colonia tan rica, que actualmente la podemos observar con muchos edificios por doquier, por todos lados, infinidad de departamentos, casas, empresas de gran nivel, que esta en particular esté de este modo, no parecería ser lógico, pero las causas de su abandono hasta hoy en día son desconocidas. Esta es la entrada, por aquí entré con la Dori, vean cómo se ve por acá. Unos árboles aquí preciosos. Por acá tenemos lo que es como algún tipo de bodega, pero evidentemente ahorita está completamente en ruinas y a mí me da mucho miedo porque por la noche cuando venimos a grabar había un montón de ratas por todos lados, así que no me voy a meter para allá. Aquí ya empieza la construcción de esta casa. Ustedes pueden ver, vean cómo es por aquí. Vean todo el terreno que hay por aquí. Un montón de terreno y lo que ya les decía, hay edificios enormes que están en construcción o que ya están acabados. Un sitio enorme, un terreno muy grande, ustedes pueden observar por aquí, vean, así es como luce esta casa, vean. Está cubierto por aquí con todas estas láminas, porque seguramente muchas personas venían y se brincaban, venían y se saltaban cuando a lo mejor no había algún vigilante. La casa sí se ve un poco deteriorada, o sea, no les voy a mentir, ustedes la están viendo en pantalla. Sí se ve deteriorada la casa, a pesar de que esté en una muy buena zona, se ve muy deteriorada. Y ya sé, muchas personas dirán, pero ¿cómo diablos es que esta mansión, de ser un sitio maravilloso, acabó por estar completamente abandonada? Ahora te lo platico. He visto muchos videos de personas que han visto ya este lugar en otros videos de otros exploradores, pero absolutamente nadie dice cómo diablos es que alguien podría haber tenido esta casa y ser el dueño de Coca-Cola. Es obvio que eso no podría ser así de sencillo y que el dueño de Coca-Cola no vendría aquí a comprar esta casa para simplemente dejarla así completamente abandonada. Por eso es que mi labor hoy es contarte cómo es que alguien de Coca-Cola podría haber tenido esto y dejarlo así, simplemente abandonado. Abandonado. Lo digo una y otra vez. Pero es que me parece increíble que alrededor de todo este sitio haya tantos edificios tan grandes y que esta se encuentre como el puntito negro entre toda la leche, o al revés, el puntito blanco entre toda una alberca de agua negra. Sí, así es este sitio. No creo que la remodelen, no creo que le den un nuevo uso, sino que simplemente van a tumbar toda esta casa, la van a tumbar y van a hacer más edificios como ese que estamos viendo ahí, como este que estamos viendo acá, como estos que estamos viendo acá arriba, o como ese enorme que estamos viendo
ahí. Para hacerlo algún complejo de departamentos, algún hotel o algún corporativo. Ya en esta zona no es como que sea usual ver casas, es muy raro ver casas de personas pues normales, porque está llena de departamentos, está llena de corporativos, está llena de plazas, de centros comerciales, mucho dinero. Nada más vean la calidad de esos edificios, pues realmente impresionante. Una está en construcción, la otra está a punto seguramente de inaugurarse, porque por ahí podemos observar que está como tapado, vean. Ahí está como tapado. Las grandes empresas de construcción, inmobiliarias y demás, pues tienen la oportunidad, obviamente, de sacarle muchísimo más provecho a un terreno tan grande como este. A ver, no es como que el dueño de Coca-Cola haya venido a Guadalajara, Jalisco y haya dicho, oh, quiero tener una casa en Guadalajara, Jalisco. No es así. Les voy a contar un poquito a qué se refieren cuando dicen que esto perteneció a alguien de Coca-Cola. Miren, es muy sencillo. No necesariamente cuando es una empresa tan multi internacional, literalmente Coca-Cola creo que está en todos los sitios del mundo, con excepciones quizá. Y para ser una empresa tan grande es obvio que no podría tener solamente un dueño, sino varios accionistas. ¿Y a qué me refiero con accionistas? Es a varias personas que deciden invertir en una empresa para así obtener algún tipo de ganancia de los rendimientos que a lo largo del tiempo esta empresa comience a generar. Evidentemente, al ser accionista, ¿qué es lo que sucede? Pues más dinero, hay mucho más dinero para la empresa como tal, para la marca como tal, y esto hace que la marca se vuelva cada vez más rica, y evidentemente muchas más personas decidan invertir en este tipo de marcas o de empresas. Ser un accionista de una empresa grande significa ser dueño de una parte de una empresa. Al comprar acciones te conviertes en un inversionista con derechos como recibir dividendos si la empresa tiene ganancias y votar en decisiones importantes. Pero también asumes riesgos, porque si la empresa pierde valor, obviamente tus acciones se pueden desplomar y probablemente puedas perder gran parte de tu dinero. Pero quiero dejar muy en claro que ser accionista no implica totalmente trabajar en la empresa como tal, valga la... Por aquí usualmente nosotros entramos, aquí están las escaleras para subir a un segundo piso, pero antes de subir a ese segundo piso quiero que pasemos por este lado de acá. Aquí tuve que poner luz con mi linterna porque por acá no hay luz, pero aquí tenemos un espacio que es como una área de cocina. Ahí es donde los vigilantes que cuidan este lugar pues desayunan, comen, cenan. Aquí tienen su estufa, su pequeño horno de microondas. Por acá tienen un baño, pues se pueden bañar. Ahí tenemos un sillón muy grande. De hecho, ese sillón se parece mucho al que teníamos en casa hace muchos años cuando yo era muy chiquito. Teníamos sillones muy similares a ese, entonces me recuerda mucho a mi infancia. Tenemos aquí una cama, vean, muy apetecible como para tomar ahí un descanso. Aquí, obviamente, unas cortinas que no permiten el paso de la luz, pues para poder dormir claramente, ¿no? Por ahí tenemos también pues algún tipo de tocador. Otro cuarto. Este cuarto no sé por qué, pero yo lo siento muy extraño. No sé si es porque las imágenes religiosas, en vez de darme paz, me dan como un poquito de miedo. Un tocador con imágenes religiosas, alguna Biblia, una veladora, una vela por ahí. La cama, que la tienen bastante tendidita, bastante organizado todo. Por ahí tienen su closet, vean por ahí. No nos vamos a entrometer mucho porque evidentemente son las habitaciones de las personas que aquí viven. ¡Qué óvole! Aquí vean, hasta me puedo sentar aquí a gusto. A gusto, aquí vean. Ok, pues vean, aquí ya pudimos observar todo este lugar. Abandonar una mansión enorme en este tipo de circunstancias, hablando de colonia bastante privilegiada de Guadalajara, Jalisco, la segunda ciudad más importante de todo México. Evidentemente no es cosa sencilla y debemos de indagar más al respecto, a pesar de que no tengamos mucha información del por qué este sitio quedó así. Llegar a ver un sitio como este así abandonado, una casa de este tipo con alto valor adquisitivo, se puede deber a varias causas naturales que siempre resultan ser por las cuales todo esto pues queda de esta forma. Una de ellas son
que posiblemente los dueños de este lugar tuvieron problemas financieros muy graves, muy grandes, y que la única forma de quizás salir de ellos, de escapar de este tipo de problemas financieros, pues era simplemente abandonar este recinto. ¿Para qué? Para no seguir pagando servicios, no seguir pagando mantenimiento, o incluso porque se metieron en conflictos legales. Y conflictos legales podrían ser un montón de causas, un montón de cosas, el por qué se metieron en conflictos legales, pero que puede ser una de las razones del por qué este sitio lleva tantos años abandonado. ¿Saben a qué me refiero? Probablemente cayeron en quiebra, probablemente hubo alguna demanda, no lo sé, un montón de cosas que podrían haber sucedido. Con conflictos legales me refiero a que probablemente tuvieron algún tipo de embargo. No sé si esta casa la tuvieran en algún tipo de crédito hipotecario. Cuando ya no se pudo pagar o ya no se pudo mantener, simplemente pues quedó de esta forma. Otra de las causas que podrían haber pasado, pero que honestamente no creo que sea la ocasión, es que quizá quisieron cambiar el estilo de vida, quizá quisieron irse a otro lugar, abandonando este lugar así como si nada, e irse a vivir a otro lado. Quizá, y estoy menospreciando lo que verdaderamente sucedió, y quizá sí, solamente los dueños, accionistas de Coca-Cola que compraron este lugar, decidieron irse a otro lugar, a otro país, a otro estado, comprarse otra casa enorme, mucho mejor, mucho más bonita, en un sitio paradisiaco. Simplemente pues 20, 30, 40 millones que aquí se pudieron haber perdido, a ellos pues simplemente no les pesa. Aunque honestamente, si alguien me lo preguntara, no creo que esa haya sido la causa. Podría ser una de las razones que este sitio quedó así. No creo que haya sido eso, pero este tema precisamente me lleva a especular y a pensar y a reflexionar sobre un tema muy importante, y es el valor de esta propiedad. Aquí tenemos algunas cosas también, vean, pertenencias, no sé si sea de la persona que aquí cuide o si alguna vez todas estas pertenencias fueron de los antiguos dueños de este lugar. Vean, por acá tenemos las escaleras, aquí como lo observan, muy lindas, me parecen muy lindas. Un pasillo, antiguamente o anteriormente cuando venimos había una hamaca por ahí, ya la quitaron, bastante grande, con un espejo muy grande. Vean, utensilios ahí que utilizan pues para cocinar y demás. Este es el comedor de los que viven y duermen aquí, bastante grande, muy a gusto. Imagínense despertarte en la mañana y por aquí sentarte, hacerte unos huevitos, sentarte a desayunar bien a gusto. Vamos a ir hacia arriba. Vean qué impresionante se ve aquí. Muy padre este lugar. Hay algunos cuartos a los que no podemos ingresar, completamente sellado. Ese de ahí también está clausurado. Ahí dice, porfa, no molestar. Está completamente cerrado también ese cuarto. Y es que no hay que ser adivinos para darnos cuenta que esta propiedad evidentemente no costó 1, 2, 3 o 4 millones de pesos. No, esta propiedad seguramente cuesta alrededor de 20, 30, 40 o incluso hasta 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Y yo aquí grabándola completamente abandonada. ¿En qué cabeza cabe? ¿Quién podría tener tanto dinero como para hacer esto que no le pese en lo absoluto? Yo no sé ustedes, pero quiero alguna vez ver esa cantidad de dinero en mi vida. Y no sé, quizás soy muy codo, quizá no lo sé, pero yo no podría, realmente no podría simplemente abandonarla cuando es una casa de 30, 40, 50 millones de pesos. Es una completa locura. Si tuviera 1,000 millones de pesos, creo que jamás abandonaría nada como esto. Acá esta puerta no sé por qué, pero a mí me causa algo muy chingón. O sea, se me hace como muy tétrica, muy aterradora. Vean esta puertecilla. Tenemos un barril, este barril de aquí. Por acá tenemos una veladora. Ahí tenemos un pequeño sillón.
Esto es como una chimenea y se ve muy chingona, vean. Muy perra. Un par de cuartos, o no sé si es un baño completo por el vitropiso que tiene, vean. Y por acá tenemos un sillón. Es que yo no sé ustedes, pero imagínense, no sé si les guste la urbanización, si les gusta estar muy dentro de todo lo que es la orbe. A mí particularmente no soy muy amante de estar dentro de la orbe, me gusta más estar en silencio, estar en lugares alejados con mucha más naturaleza. Pero también esto, o sea, tan solo imagínate despertar por la mañana, asomarte y ver todo esto, qué a gusto. Y por aquí por abajo en tu casa, ver las áreas verdes, plantas, árboles. Seas mamón, güey. O sea, nada más ponte a pensar en dónde estamos. Les voy a dejar unas imágenes en pantalla de los edificios ahora mismo que están justo a mi alrededor. Edificios enormes, torres enormes de más de 20 pisos y que aún así esto está entre todos esos edificios. Es que de verdad es una completa locura si te pones a comparar los precios de los valores de las propiedades de toda esta zona. Y no solamente hablo de propiedades ya construidas, sino también de terrenos. Así es, un simple terreno con el que no cuentas absolutamente nada, pero que tan solo el simple hecho de ser céntrico y estar en una de las zonas más ricas y más privilegiadas de toda la ciudad hacen que el valor de tu terreno sea extremadamente caro. Y por eso es que ahora te voy a dar datos, estadísticas que pude investigar en la internet para que te des cuenta cómo esta casa sí podría valer más de 20, 30 o 40 millones de pesos. La colonia en la que estamos es evidentemente, ya te lo dije como 2 o 3 veces, una zona bastante costosa. Es una zona residencial de alta plusvalía con una amplia variedad de propiedades en el mercado. Y según datos de propiedades.com, el precio medio de las casas en venta en Providencia, segunda sección, es de aproximadamente más de 8 millones de pesos. Eso hablando en una construcción de alrededor de 343 metros cuadrados, algo así como probablemente lo que es tu casa, en la que me estás viendo en este momento. Un precio promedio de 23,000 pesos el metro cuadrado. Desde acá se puede observar como una bodega. Ahí hay como una bodega, o lo que era anteriormente una bodega. Precios pueden variar significativamente según las características especiales del lugar, del terreno o de la casa construida. Por ejemplo, en Inmuebles 24, que es una de las páginas que promociona y publicita este tipo de propiedades, se encuentran casas en venta que van desde 9 millones de pesos mexicanos hasta 44 millones de pesos. Estamos hablando de alrededor de $450,000 americanos a aproximadamente 3 millones de dólares. Es una completa locura y de verdad que sí creo que al menos esta propiedad en la que estamos seguramente sí vale aproximadamente $1,5 millones de dólares. Obviamente todo depende de la ubicación, de las condiciones del lugar, las condiciones en este caso de la casa, si se debe remodelar, si se le debe de meter mucho dinero, si se debe de tirar y volver a construir desde abajo. Obviamente todo eso encarecería muchísimo más la construcción, muchísimo más la propiedad, pero es básicamente un dato muy bueno para que te des una idea de cómo diablos es que es posible que este lugar esté de esta forma. Yo no sé ustedes, pero de verdad que a mí me parece una completa locura. Ahí sí, seguramente sí era un cuarto y esto de acá era un armario, un closet bastante grande. Vean este balcón, qué bonito. Cuando tienes visita y se sientan, se agarran platicando bien a gusto, ven nada más. A gusto, agustirris, como le diría yo, agustirris. Vean, vamos a subir aquí por estas escaleras que nos conducen hacia la azotea. Estas nos conducen a la azotea. Vamos a ver si está abierto. Los edificios que les comentaba. Vean, los vamos a contar. Ahí hay 1, ahí hay 2, 3,
4 el de aquí de abajo, 5, 6 con el que se ve ahí al fondo. Por acá tenemos 7, ahí tenemos 8, por acá tenemos otro más, 9, allá tenemos otros 2, 11, por acá tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, por allá uno chiquito, 16, atrás de ese hay otro, 17, ese que se ve muy cool, 18, vean nada más, y por allá al fondo de HSBC, pues son 19 creo, si no estoy mal con mi cuenta. Sí, lo sé que suena algo increíble de creer. ¿Qué más daría que tú o yo podríamos tener la oportunidad de tener un sitio como este, un lugar como este y poder vivir de esta forma? Hay muchas personas que viven allá afuera con casas hechas de tejas, con casas hechas de alambre, con casas hechas de material que se encuentran en la basura, y después ves el contraste de esas casas a estas casas en donde están simplemente abandonadas. ¿Quién sabe por qué? Y es ahí cuando te preguntas cómo rayos es que este mundo es tan desigual en todos los aspectos. Esto me ha llevado a reflexionar cómo un sitio que alguna vez fue de lujo, un sitio probablemente hermoso que albergó a muchas personas en estas paredes, cambian las circunstancias por completo y ahora mismo se encuentre de esta forma, abandonado, desolado, sin nadie quien se interese por este lugar. Y te das cuenta que posiblemente a veces el dinero no lo es todo en la vida, que luchamos tanto y tanto por obtenerlo y que cuando lo tenemos se puede ir en un abrir y cerrar de ojos, ya sea porque hiciste un mal movimiento, ya sea porque te metiste en problemas legales, ya sea porque simplemente caíste en quiebra y ya no pudiste pagarlo. Así es este mundo, así son las circunstancias. Un día estamos arriba, un día estamos acá abajo, y entonces es ahí cuando debemos de reflexionar que existen cosas mucho más valiosas. Es disfrutar de tu familia, disfrutar de tus seres queridos o de las personas que amas. No necesariamente las personas que ames deben de llevar tu sangre, deben de ser alguien que lleve tu apellido, ¿no? Posiblemente son personas que conociste a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, y que poco a poco se fueron metiendo tanto en ti y fueron siendo tan importantes que pasar el tiempo con esas personas es lo verdaderamente importante.